a partir, ¿sí? Esto de la raíz común de los paradigmas positivista y pospositivista se refiere a que en ambos casos estaban basados en un realismo, ¿sí? Y lo que pasa es que, bueno, en el caso del positivismo era un realismo ingenuo, se dice que es un realismo ingenuo porque se pensaba, ingenuo en el sentido en que se pensaba que se podía alcanzar a conocer la realidad tal cual era, ¿sí? Mientras que en el caso del pospositivismo, este realismo tenía un cariz más crítico, ¿sí? Ya que, bueno, sostenía que la realidad no podía ser alcanzada, pero podíamos acercarnos cada vez más a su conocimiento, ¿sí? Por más que nunca lográsemos acceder a la misma de manera completa, ¿sí? De manera absoluta. Bien, bien, bien. Y habíamos evaluado lo que eran las dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas en cada uno de estos dos paradigmas, tratando de, bueno, por ahí compararlas un poquito y ver en qué se emparentaban y en qué se diferenciaban, ¿sí? Pero veíamos que en el caso de la ontología, ambos planteaban un realismo, ¿sí? Ingenuo el positivismo, crítico el pospositivismo. Después hablábamos de que ambos planteaban la objetividad, ¿sí? Lo que pasa es que en el caso del positivismo, a nivel epistemológico, en el positivismo, esa objetividad podía ser absoluta, mientras que en el pospositivismo esa objetividad se decía que, bueno, no podía lograrse en su totalidad, pero quedaba como un ideal del accionar del investigador, ¿sí? Es decir, no puedo ser totalmente objetivo, pero es lo que perseguimos, ¿sí? Es el ideal que perseguimos. Mientras que a nivel metodológico, en ambos casos planteaban una metodología más de tipo experimental, ¿sí? Solo que mientras que el positivismo planteaba una metodología experimental manipulativa, ¿sí? En condiciones de laboratorio, el pospositivismo flexibilizaba un poco esto y sostenía que metodológicamente hay que salir a buscar el objeto al campo donde se desarrolla, no necesariamente en condiciones de laboratorio, ¿sí? Porque no es la situación natural, sobre todo en ciencias de la salud y ciencias sociales, ¿sí? Y en este caso era como un experimental manipulativa, pero modificada, ¿sí? Modificada, abriendo la posibilidad incluso al uso de métodos cualitativos, ¿sí? Desde el pospositivismo, abriendo la posibilidad de trabajar con métodos cualitativos. Bien, si bien es necesario hacer la distinción entre estos dos paradigmas porque no es lo mismo, en muchos casos por ahí se escucha que los planteos pospositivistas son tratados como positivistas, ¿sí? Y en realidad, bueno, existen estas diferencias, ¿sí? Que hacen a la aplicabilidad en una investigación, por ejemplo. Es muy difícil llevar adelante una investigación desde un planteo puramente positivista, ¿sí? Ahora, desde un planteo pospositivista, actualmente hay muchas investigaciones que se llevan a cabo. Y lo que decíamos es, bueno, estos paradigmas de investigación coexisten, ¿sí? Estos paradigmas de investigación coexisten. Si bien el auge del positivismo ha decaído muchísimo y no hay casi investigaciones de corte positivista puro, ¿sí? Al menos en salud y en ciencias sociales, sí hay investigaciones desde el paradigma pospositivista, desde las teorías sociocríticas y desde el constructivismo, ¿sí? Entonces son distintos posicionamientos frente a la realidad, ¿sí? Pero bueno, lo que se trata en este texto de Guba y Lincoln, lo que se trata es de abrir el abanico de posibilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque los paradigmas positivistas y pospositivistas dominaron durante muchísimo tiempo, ¿sí? Y en cierta manera desde ahí se determinaba lo que era ciencia y lo que no era, ¿sí? Entonces, lo que hacen es abrir este abanico para decir, bueno, hay otras formas de hacer ciencia, ¿sí? Hay otras formas de hacer ciencia. Y eso permite incluir muchas veces temáticas que tal vez no eran dignas de investigación para paradigma positivista o pospositivista, ¿sí? Bien, 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 bien.
Em, Profe, sí. ¿en qué parte de la fotocopia está hablando? No, estoy haciendo como un repaso así general de lo que vimos en la clase pasada. Ah, bueno, porque se me cortó la conexión y pensé que estaba hablando de algo en particular. De algún punto. No, no, estaba repasando por ahí lo que era o sea, lo que habíamos visto en la clase pasada en relación a lo que habíamos visto, la ontología, la epistemología y la metodología de los paradigmas positivista y pospositivista, ¿sí? Entonces, estableciendo una comparación y sacando algunas conclusiones en relación a que, bueno, ¿por qué se plantea este texto de Guba y Lincoln, ¿sí? Donde se da la distinción entre estos cuatro paradigmas? Porque o sea, un tiempo antes, el único paradigma, digamos, que tenía validez para poder establecer lo que era un conocimiento científico era el positivista, ¿sí? Es decir, lo que era cuantificable, lo que era medible, era científico, ¿sí? Y aquello que no era cuantificable, aquello que provenía de la subjetividad, aquellas investigaciones donde se reconocía que había influencia del investigador, ya sea en sus valores, en sus ideas, a partir de sus valores o de sus ideas, por ejemplo, no era considerado científico, ¿sí? Era descartado. Eh, aquello que no se podía cuantificar, por ejemplo, que no se podía establecer en términos de cantidades, que no se podía medir, ¿sí? Que no se podía medir en términos cuantitativos, no era ciencia, ¿sí? Entonces, estos paradigmas que son más de tipo interpretativos, los que vamos a ver hoy, la teoría sociocrítica y el constructivismo, que son más de tipo interpretativos, que plantean que existe más de una realidad, que esa realidad es construida, no tenían cabida anteriormente, ¿sí? Por lo tanto, cualquier investigación que se llevase a cabo desde esos puntos, ¿sí? No iba a ser aprobada, validada, digamos, por la comunidad científica de ese momento, ¿sí? Entonces, es una lucha que llevan durante un tiempo, ¿sí? Durante un tiempo hasta establecerse como otra nueva posibilidad de hacer ciencia, incluso sin medir cantidades, sin cuantificar, ¿sí? Ahí radica, digamos, la potencia de estos dos paradigmas, ¿sí? Que se denominan paradigmas alternativos. ¿Por qué? Porque justamente la posición clásica era la del positivismo, ¿sí? Entonces, la posición aceptada, ¿sí? Era la del positivismo. Entonces, eso era lo aceptado en ese momento. Entonces, después van a surgir estos otros paradigmas que se van a denominar justamente alternativos. ¿Alternativos a qué? A lo aceptado hasta el momento, ¿sí? Y ya les digo, abren la posibilidad de hacer ciencia de otra manera, ¿sí? Y aún así seguir siendo válido como conocimiento científico las producciones que se llevan a cabo y el procedimiento, ¿sí? Decimos las producciones y el procedimiento justamente aludiendo a las dos definiciones de ciencia que habíamos visto, ¿sí? Era la ciencia como, o sea, podemos entender la ciencia como un cuerpo de conocimientos, de ideas, por ejemplo, ¿sí? Como un cuerpo de conocimientos, de ideas que se desarrollan de manera sistemática, ¿sí? Se desarrollan de manera sistemática, que genera conocimientos válidos, pero también la ciencia está implicada en el proceso de obtención de ese conocimiento, ¿sí? Es decir, la ciencia no es solamente el conocimiento que generamos, porque si fuese solo el conocimiento, quedaría desligado en cierta manera de quién produce ese conocimiento, ¿sí? De quién produce ese conocimiento. Cuando hablábamos de los ejes de María Teresa Sirven, ¿sí? Hablábamos creo que en la segunda dimensión, donde teníamos que elegir la estrategia general, hablábamos del contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, ¿sí? Entonces, si nosotros nos limitamos a pensar que la ciencia es solo el conocimiento que se genera, ¿sí? Un cuerpo de conocimientos, queda desligado de quién lo genera, ¿sí? Desligado de quién lo genera. Entonces, necesitamos ampliar esa definición de ciencia pensando que la ciencia incluye también a la actividad que produce o que nos lleva a producir ese conocimiento científico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que la ciencia es una actividad, decimos, bueno, esa actividad la tiene que ejercer alguien. ¿Quién la ejerce? ¿Sí? La ejerce el investigador con sus características propias, con su historia personal que hay de fondo, con
con su formación específica, ¿sí? Que no va a ser la misma, no es lo mismo formarse como licenciada en fonoaudiología en esta universidad que en otra universidad de la Argentina o que en una universidad que no sea de la Argentina, ¿sí? Entonces, eso marca también una impronta en lo que va a llamar la atención a ustedes como objeto de investigación, ¿sí? Las temáticas, ¿sí? No es lo mismo encontrarse o ubicarse, hacer una investigación viviendo en Argentina que viviendo en otro lugar, ¿sí? Las temáticas emergentes pueden llegar a ser diferentes y afectar al objeto de estudio que nosotros vamos a investigar, ¿sí? A los enfoques que le vamos a dar, a la manera de abordarlos, ¿sí? Entonces, digamos, es necesario no pensar que la ciencia es solamente el conocimiento, sino también la actividad que lleva a producir ese conocimiento. Y con ello, los actores implicados, ¿sí? Los actores implicados. A partir de no dar por sentado que el investigador es totalmente objetivo, ¿sí? Se abren un montón de posibilidades de análisis al interior de esa investigación, ¿sí? Que obviamente en muchos casos influyen en los resultados, ¿sí? El papel que juegan las personas que participan en esa investigación, ¿sí? El papel que juegan las personas que participan en esa investigación, que es lo que vamos a ir viendo un poquito ahora con estos otros dos paradigmas, el sociocrítico, ¿sí? Y el de la teoría crítica, perdón, y el constructivismo, ¿sí? Bien, pero hasta ahora lo que quiero saber es si quedan dudas acerca de estos primeros dos paradigmas que hemos visto y las características que desarrollamos, ¿sí? Si tienen una distinción más o menos clara de, bueno, qué implica el positivismo y qué avance supone el pospositivismo sobre esta perspectiva anterior. ¿Hay dudas sobre eso? ¿Ha quedado más o menos claro? Son dos preguntas donde si me contestan sí, si me contestan sí, no sé qué es. Sí, Yo de mi dime. parte está claro, profe. Bien, 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 bien. Pregunté dos cosas opuestas. Pregunté si quedaban dudas y si se había comprendido. Por eso decía, si me contestan sí, tengo que preguntar si... Sí, profe, Bien, quedó claro todo. bien, 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 bien. Bien, es interesante o es importante, más que interesante, es importante por ahí que se vayan sacando ahora las dudas, ¿sí? Para llegadas las instancias necesarias, haber revisado estos conceptos y decir, bueno, sí, tengo bien la distinción entre esto y esto. Esto es lo que pasa en el positivismo y esto pasó después en el pospositivismo. Bien, vamos entonces ahora con Dewey y Lincoln, pero vamos a ir haciendo un poco de énfasis, ¿sí? Vamos a ir haciendo un poco de énfasis, no, vamos a hacer énfasis en los paradigmas, en el paradigma de la teoría crítica y el constructivismo. Las preguntas siguen siendo las mismas, ¿sí? Vamos a preguntarnos por la ontología, la epistemología y la metodología en cada uno de ellos. Y en este caso, ¿sí? En la tabla 6.1 se van a encontrar con el resumen en esta tabla para la ontología, la epistemología y la metodología de la teoría crítica, ¿sí? Y del constructivismo, ¿sí? Y del constructivismo. Cuando hablamos de la teoría crítica dijimos, bueno, que se vincula a algunas perspectivas como el marxismo, por ejemplo, la teoría de Marx, ¿sí? Y otras similares que intentan no solamente obtener conocimiento, ¿sí? Obtener conocimiento y salir de lo que llaman los autores, salir de la ignorancia, ¿sí? Sino que van un poco más allá, estas perspectivas van un poco más allá y tratan de, a partir de ese conocimiento generado, modificar muchas veces la realidad, ¿sí? Hacer una modificación, un cambio en la realidad. Entonces, fíjense que tiene mucha importancia porque eso quiere decir que no muere la investigación en una teoría simplemente, sino que la llevan a campo, la aplican. En muchísimos casos se aplica en campo, ¿sí? Uno de los abordajes, ¿sí? O una de las formas de hacer investigación desde la teoría crítica es lo que se conoce como investigación-acción, por ejemplo, ¿sí? Que justamente hace referencia a investigar y actuar para poder modificar, ¿sí?
pero bueno, obviamente cambia y rompe con las estructuras que plantea el positivismo y el pospositivismo en muchos sentidos. En este caso, la teoría crítica, ontológicamente, se refiere a se apoya o se sustenta en un realismo histórico, ¿sí? Un realismo histórico, una realidad que es virtual y que es formada social, política, cultural, económica, étnicamente y por el género y valores, ¿sí? Y que cristaliza en el tiempo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Esto quiere decir que, en primer lugar, la realidad tiene un carácter histórico, ¿sí? Es decir, no, la realidad va cambiando a lo largo del tiempo. Lo que es real para nosotros va cambiando a lo largo del tiempo. Pero esa realidad viene moldeada por distintos factores, ¿sí? Por factores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género, ¿sí? También por los valores que se van enalteciendo en función de ese lugar histórico y muchas veces también por regiones, ¿sí? Pensemos en, eh, pensemos en lo siguiente. Eh, una, a ver, eh, pensemos en una persona sorda, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué posibilidades de trabajar tenía una persona sorda hace, no sé, 60 años, 70 años atrás? Ninguna. Ninguna, Nada, profe. nada, ¿sí? Es decir, era una persona que era, digamos, quedaba excluida, ¿sí? Quedaba excluida. Y no, ¿por qué? Porque se pensaba que no tenía la capacidad, no tenía el potencial suficiente para desempeñarse en distintos trabajos, ¿sí? Entonces, socialmente era una persona que estaba disminuida, por ejemplo, la concepción era una persona que estaba disminuida o que tenía poco valor, en cierta manera, ¿sí? Políticamente no estaban contemplados porque los derechos empiezan a formarse o empiezan a tomar mucho más cuerpo en los últimos años, ¿sí? Es decir, hay leyes que incluyen, por ejemplo, a las personas con discapacidad, ¿sí? Una persona que, eh, ya no pongamos el caso de una persona sorda, pero una persona que anda en silla de ruedas, o una persona sorda, una persona sorda, sigamos con ese caso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué contemplación tenía a nivel político hace 70 años? Ninguna, ¿sí? Es decir, no habían leyes que fuesen directo a incluirlo en la sociedad, que participe en la sociedad, ¿sí? No era una preocupación política en ese momento, ¿sí? Actualmente sí, actualmente hay más políticas que tratan de incluir a las personas sordas, ¿sí? Eh, culturalmente, culturalmente también, ¿sí? O sea, va muy de la mano con lo social, ¿sí? Es decir, eh, la persona sorda puede participar de la cultura, por ejemplo, a partir de la inclusión de subtítulos en YouTube, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la persona sorda tiene la posibilidad de tener una comprensión de lo que está viendo, ¿sí? Que no se daba antes, y no estoy diciendo ahora 70 años antes, estoy diciendo pocos años atrás, ¿sí? Entonces, a partir de juicios, a partir de distintas intervenciones políticas, jurídicas, por ejemplo, ¿sí? Se logra, eh, en sitios, ya les digo, en sitios como YouTube, se logra normativizar la cuestión, ¿sí? Y que, bueno, tengan que, sí o sí, incluir la posibilidad de que los videos tengan subtítulos, ¿sí? Entonces, esa es la posibilidad que una persona sorda tiene de poder comprender lo que está viendo. O, por ejemplo, en muchos casos, bueno, en la televisión pública eh, se incorpora una persona, ¿sí? Que va traduciendo en lenguaje de señas, ¿sí? Entonces, de esa manera, uno puede tener una comprensión de lo que está viendo. Y eso viene muchas veces dado por estas cuestiones sociales, políticas, culturales, ¿sí? Económicas también, hay atravesamientos económicos,
¿sí? Hay atravesamientos económicos, étnicos y de género. Bueno, de género, ahí me costaría un poco más encontrar un ejemplo para la inclusión de personas no oyentes. Pero queda más o menos, queda más o menos la idea plasmada de a qué apunta la teoría crítica. Eso que para nosotros era una realidad hace 70 años de que la persona, ¿por qué? Porque no se cuestionaba. Hace 70 años que la persona sorda no podía trabajar, por ejemplo, ¿sí? Eso no era cuestionado. Después van surgiendo cambios sociales, cambios culturales, eso lleva a cambios políticos, ¿sí? Hacen que esa realidad que era plástica, que se va moldeando, se va modificando, hasta tomar la forma que tiene hoy, ¿sí? Es decir, bueno, la persona sorda tiene los mismos derechos que cualquier otra persona que no sea sorda, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que para nosotros hoy nos parece que es lo real, ¿sí? Algo consolidado, ¿sí? Viene de una o proviene de una realidad distinta que se tuvo que deformar por estos atravesamientos hasta lograr la forma que tiene hoy. Y la realidad que tenemos hoy, ¿sí? No es la misma que la que tendremos dentro de 50 años con respecto a las personas sordas, ¿sí? Entonces, es una realidad que va cambiando por estos factores, ¿sí? Sociales, políticos, culturales, va cambiando por estos factores hasta cristalizarse, ¿sí? Hasta cristalizarse, hasta tomar una forma casi similar a la del pospositivismo, ¿sí? Hasta que pensemos, bueno, esta es la realidad, ¿sí? Pero esa realidad tiene un carácter histórico y va mutando, ¿sí? Pensemos en... dijimos, bueno, ustedes van a trabajar también con niños autistas, ¿sí? En el campo ustedes están preparadas para trabajar con personas autistas, ¿sí? Ahora bien, pensemos en el autismo, ¿sí? En el autismo y sus manifestaciones hace, no sé, 500 años atrás, ¿sí? Hace muchos, muchos años atrás. ¿Cómo se consideraba una persona con autismo? ¿Qué le pasaba? ¿O cuál era la explicación de la sociedad, por ejemplo, para una persona que tenía autismo? Las primeras explicaciones de qué hablarían. Antes del positivismo incluso. Antes de que surgiera el positivismo. Como algo extraño, ¿sí? Como algo extraño, exacto. Antes del positivismo, porque uno dice, bueno, estos son los paradigmas, positivista, pospositivista. Y uno dice, bueno, ¿y qué había antes del positivismo? ¿Había algo antes del o nacimos positivistas? ¿Sí? Nacimos, el Neandertal nació positivista. En el medioevo eran positivistas. No, había una concepción, por ejemplo, religiosa, ¿sí? Había una concepción religiosa. Entonces, desde esa concepción religiosa, ¿cómo sería visto el autismo y sus manifestaciones? Imagínense un niño, eh, pongo los niños porque son los casos que más impactan muchas veces, pero un niño que está todo el día mordiéndose los dedos hasta sangrar, mordiéndose la lengua, tirándose al piso sin ningún tipo de apoyo, hasta darse cabezazos en el piso, gritando, sin contacto visual, algo anormal, ¿sí? Algo anormal. Pero la noción de normal o anormal viene un poco más adelante justamente con el positivismo, ¿sí? Desde una perspectiva religiosa, ¿cómo explicaban? ¿Cómo explicarían esos comportamientos? ¿Como algo diabólico? Exactamente, exactamente. Lo podían entender como una posesión demoníaca, por ejemplo, ¿sí? Hubo teorías donde hubo miradas o perspectivas desde las cuales, digamos, la locura en general era considerada como una posesión demoníaca, ¿sí? Y se trataba como tal por los agentes encargados de, ¿sí? Es decir, actores religiosos tratando al autismo como una posesión demoníaca, con, no sé, con un exorcismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa, esa era la realidad en ese momento, ¿sí? La teoría crítica nos diría, bueno, esa era la realidad en ese momento y esas eran las herramientas que tenían. A medida que se va avanzando en el conocimiento,
¿sí? A medida que se va avanzando en el conocimiento, pasan a la perspectiva positivista, por ejemplo, donde en el positivismo existe una realidad última y la persona autista no la puede aprender a esa realidad tal cual es, ¿sí? Entonces, ahí se distingue entre lo que es normal y lo que es anormal, ¿sí? Lo que es normal y lo que es anormal. El pospositivismo también va a tomar esta mirada, ¿sí? Entre lo que es normal y lo que es anormal. Entonces, no es normal que una persona sea autista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene comportamientos que difieren notablemente del resto de la población de la misma edad, por ejemplo, o de la misma región, o del mismo, ¿sí? De personas con las mismas características, ¿sí? Entonces, ahí también se habla del tema de la normalidad, en el positivismo y pospositivismo, eh, y, y después avanzamos en el conocimiento y vemos que, bueno, por ejemplo, las personas que eran consideradas locas, ¿sí? La locura, se habla de la locura, no las personas locas, se habla de la locura, en otro momento era aislada, por ejemplo. Entonces habían islas o regiones muy alejadas del resto de la sociedad donde se encerraban a las personas que eran consideradas locas porque no tenían ningún tipo de cura en ese momento, ¿sí? No se podía hacer nada. Entonces, ¿qué hacía? Se las aislaba de la sociedad, ¿sí? Para que no molestaran, como los presos, ¿sí? No hay una cárcel acá en el medio de San Luis. No, la cárcel está en las afueras, en la periferia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ahí siguen primando en algunas instituciones estas miradas, ¿sí? Estas miradas. Las personas sordas, si volvemos a las personas sordas, ¿sí? Eh, nada, no iban a la escuela. En esa época no iban a la escuela. Entonces, eso esas miradas van avanzando, van cambiando los valores culturales, los valores sociales, se van modificando, se va investigando, se va conociendo más, hasta, hasta esta mirada que tenemos ahora de la inserción social, ¿sí? De la inserción social. Es decir, ahora las personas con autismo pueden ir a la escuela, incluso, ¿sí? Pueden ir a instituciones educativas. Las personas sordas participan también en las mismas instituciones educativas que personas que no son sordas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nuestra mirada ha cambiado y nosotros podemos llegar a pensar, bueno, esta es la realidad, esto es lo que había que hacer, esto es lo que había que conocer, ¿sí? La realidad es que las personas sordas pueden ir a instituciones educativas y estar integradas junto con otras personas que no son sordas, ¿sí? Entonces, ya no están aisladas, ya no están. Esa es nuestra realidad en este momento, ¿sí? Históricamente, políticamente, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social. Pero eso no significa que dentro de 50 años, ¿sí? Esa mirada que tenemos de la realidad pueda cambiar y que dentro de 50 años digamos, mira, nosotros pensábamos en el 2020 que eso estaba bueno y esto está mucho mejor, esto es más real, ¿sí? Entonces, esa es la mirada desde la teoría sociocrítica, desde la ontología. Por eso habla de una realidad histórica. Es una realidad que nosotros concebimos como la realidad, pero que en verdad, para no ser redundante, en verdad se va moldeando por estos factores que mencionamos, ¿sí? Entonces, es una realidad cambiante a nivel histórico, pero que cada tanto cristaliza en una forma tal que nosotros, de mala manera, entendemos como la realidad, ¿sí? ¿Queda más o menos clara cuál es la idea? Sí, profe. Bien, 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 bien. Sí, profe. Piensen que cuando las personas sordas no podían asistir a la escuela, nadie decía, no, pero a ver, habría que integrarlo porque no estaba la idea de la integración, ¿sí? La realidad aceptada era esa. La persona sorda no puede ir a la escuela porque no escucha. Entonces, ¿qué va a hacer en la escuela? ¿Sí? O sea, no estaban en ese momento las posibilidades de adaptación de contenidos, la posibilidad de una docente integradora, la posibilidad de. Eso va surgiendo luego, ¿sí? Eso va surgiendo luego, hasta presentarse ahora, actualmente, como nuestra realidad. Nosotros estamos viendo esta realidad, ¿sí? Que es la realidad de la inclusión educativa de las personas
de las personas que son no oyentes, ¿sí? Bien, eso a nivel ontológico, ¿sí? A nivel ontológico. En términos epistemológicos, ¿sí? En términos epistemológicos, la epistemología es transaccional y subjetivista, ¿sí? Es decir, existe una interacción entre quien conoce y aquello que queremos conocer, ¿sí? Objeto o sujeto que queremos conocer, y está en juego la subjetividad, ¿sí? En este caso está en juego la subjetividad y estos resultados van a estar mediados por los valores. Es decir, lo que nosotros podamos descubrir o arribar, ¿sí? Como resultado de una investigación va a estar mediado por nuestros valores. Existe una transacción, ¿sí? Vamos a ver que existe esta transacción, esta interacción con el otro, ¿sí? En el cual muchas veces el otro se encuentra en una situación de opresión, ¿sí? En una situación de opresión, por eso se habla de la ignorancia muchas veces, en una situación de ignorancia, de desconocimiento, ¿sí? Que uno a través de la acción trata de modificar, ¿sí? Por eso tratamos de pasar de la ignorancia al conocimiento y decir esto que decíamos recién. Está bien, una persona es sorda, pero eso no significa que no pueda trabajar en nada, ¿sí? Si es una persona, por ser persona, debe tener los mismos derechos que los demás. Pero eso no se sabía, eso era ignorado hace un tiempo, ¿sí? Era ignorado hace un tiempo. Entonces, no solamente pasamos de esa ignorancia al conocimiento, ¿sí? Sino que a su vez lleva a la acción, ¿sí? Lleva a la acción para poder modificar la realidad y poder incorporar a esa persona, por ejemplo, a un trabajo. Entonces, de repente, bueno, hay trabajos que tienen, en los cuales tiene que haber un cupo, ¿sí? Tiene que haber un cupo de personas que presenten algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿sí? Y eso se da a nivel legal. Obviamente, bueno, en un principio eso se da a partir de ciertos anzuelos, ¿sí? Ciertos anzuelos tales como, bueno, si uno completa un cupo de personas con discapacidad, tiene ciertos descuentos impositivos. Bueno, bárbaro. Pero después eso se transforma en una ley, ¿sí? Y hay determinadas empresas o instituciones que deben tener un cupo de personas con discapacidad trabajando, ¿sí? Entonces, de esa manera, de esa manera, se modifica una realidad. Pasamos del no pueden trabajar a sí, pueden y tienen el derecho de hacerlo, ¿sí? Pueden y tienen el derecho y la capacidad para hacerlo. Bien, eso a nivel epistemológico, ¿sí? Profe, Sí, Diana. ¿puede volver a explicar la parte de resultados mediados por valores? Bien, bien, bien. Los resultados están mediados por valores, ¿en qué sentido? En el sentido en que el punto de partida inicial, ¿sí? El punto de partida inicial es la ignorancia o el desconocimiento, ¿sí? Es la ignorancia o el desconocimiento. A partir de generar nuevos valores, ¿sí? Valores tales como la inclusión, por ejemplo, ¿sí? Es que tratamos de, o se trata de, en la interacción con los otros, generar un conocimiento que lleve a una nueva realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona sorda incluso, para sí misma decía, yo soy sordo, no puedo trabajar, no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces está convencida de que no lo puede hacer. Entonces, solo a partir de interactuar, solo a partir de la interacción y la charla y la reflexión, no solamente con el investigador, sino con otros pares y con la misma sociedad, ¿sí? Se trata de abrir, de hacer conciencia, de dar luz, ¿sí? A esta nueva realidad, que es yo, por más que sea sordo, puedo trabajar, puedo desempeñar muchas actividades. Entonces, no debería quedar excluido del mercado laboral, por ejemplo. Tengo derecho a participar del mercado laboral, ¿sí? Entonces, en esa reflexión que la persona hace, ya les digo, con otras personas sordas, con la sociedad, con el investigador, en esa interacción están mediando ciertos valores. Entonces, los resultados de esa investigación,
¿sí? Los resultados de esa investigación van a estar, en cierta manera, mediados por este tipo de valores, ¿sí? Mediados por este tipo de valores. Entonces, muchas veces esos valores se expresan a través de derechos, ¿sí? A través de derechos, derecho a participación en distintos ámbitos. Entonces, ahí es donde los valores nuevos, no conocidos o ignorados anteriormente, abren luz sobre nuevas posibilidades. Y eso lleva como resultado a cambios en la realidad, ¿sí? Se modifica la realidad a partir de entrar en juego estos valores, ¿sí? Estos valores que no estaban presentes anteriormente, tales como la inclusión, por ejemplo, ¿sí? No sé si queda claro, Dayana. Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien, no, de nada. Bien, 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 bien. Entonces, fíjense que, bueno, acá juega un papel muy interesante y muy importante el tema de la interacción con el otro, ¿sí? Entre el investigador y aquellas personas que son eh, participantes en la investigación, quienes participan en la investigación, ¿sí? A su vez, vamos a ir viendo que desde estas perspectivas hay distintos tipos de actores en la investigación, mientras que en una investigación más pospositivista, por ejemplo, todos cumplen prácticamente el mismo papel, no sé si esto está en el texto, pero mientras que en una investigación más de tipo pospositivista, todos los participantes cumplen el mismo papel, ¿sí? Por ejemplo, contestar un test, ¿sí? Contestar un test o realizar un test, todos realizan el mismo papel. En este tipo de enfoques hay distintos tipos de participantes, ¿sí? Es decir, van a haber personas que traigan valores nuevos, informantes, ¿sí? Va a haber personas con las que nos vamos a tener que contactar porque son las que tienen información acerca de la temática. Va a haber otras personas que vamos a contactar porque conocen o porque tienen una influencia sobre el grupo social con el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, no nos va a dar lo mismo trabajar con una persona que es, no sé, presidente de la comunidad vecinal y que puede ser un referente para la sociedad, ¿sí? Que trabajar con una persona que no ocupa el mismo lugar dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de actores, de participantes, y el investigador se va a ir relacionando con cada uno de ellos, ¿sí? Va a ir interactuando, ¿sí? Entonces, bueno, a nivel epistemológico, digamos, hay cambios importantes, hay cambios muy grandes respecto a lo que era el positivismo y el pospositivismo, ¿sí? Pasamos, ya les digo, pasamos del dualismo, ¿sí? Dualista objetivista y dualismo modificado, es decir, investigador y objetos separados, al transaccional, investigador y objetos o participantes, se les llama mejor participantes, ¿sí? En interacción, en interacción. Ahora bien, a nivel, a nivel metodológico, ¿sí? A nivel metodológico, la metodología es dialógica y dialéctica, es decir, el abordaje de estos participantes, ¿sí? El abordaje de estos participantes es a partir del diálogo, ¿sí? A partir del diálogo y del intercambio de ideas, de valores, ¿sí? Y ese intercambio no es unidireccional, es decir, no es solamente el investigador el que proporciona los valores para que los ignorantes participantes despierten y tengan conciencia, ¿sí? Sino que esa conciencia se va generando en ese mismo diálogo con los participantes, ¿sí? Se va generando en el diálogo con los participantes y el investigador también se ve influido por los valores de estos participantes, ¿sí? Entonces, es una ida y vuelta, es una ida y vuelta, es una influencia mutua la que ocurre. No como en el positivismo y pospositivismo, que el investigador era el que tenía el conocimiento y el objeto el que daba las respuestas, ¿sí? Acá no, acá hay un intercambio. El investigador tiene que ponerse en el lugar de los participantes y comprender desde qué posición están viviendo, desde qué posición están actuando, ¿sí? Comprender la subjetividad, porque a eso apuntan estos paradigmas, la teoría crítica y el constructivismo. Apuntan a captar la subjetividad de los participantes,
¿sí? Mientras que en el positivista y pospositivista, el investigador era objetivo y quería medir características o evaluar características, ¿sí? Todo lo medible. Bien. ¿Queda más o menos claro la idea de la teoría crítica? Ahora vamos a bajar y vamos a profundizar un poquito más. Pero este pantallazo que se da sobre la teoría crítica, ¿queda más o menos claro? Sí, profe. Bien, 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 bien. El constructivismo, ¿sí? El constructivismo, a diferencia de los paradigmas anteriores, plantea abiertamente un relativismo en cuanto a la ontología, ¿sí? En cuanto a la ontología, se plantea un relativismo. ¿Y qué significa un relativismo? Significa que no existe una realidad última, ¿sí? Ni cristalizada en una realidad, ni que por sí misma exista una realidad que no podamos acceder, ni que por sí misma exista una realidad a la que sí podemos acceder, como el positivismo, sino que plantea una ontología relativista. Hay múltiples realidades, ¿sí? Hay muchas realidades, hay tantas realidades como constructores, como personas, ¿sí? Como interacciones, ¿sí? Entonces, eh, y estas realidades son construidas de manera local y específica, ¿sí? Es decir, que cada realidad tiene características particulares y que se crean en contextos locales, ¿sí? Que se crean en contextos locales, con lo cual queremos decir que la manera de ver el mundo, ¿sí? La manera de ver el mundo es relativa al lugar desde el cual nosotros interactuamos con otros, ¿sí? Y nos vamos construyendo cada uno nuestra realidad, pero no la podemos construir solitos, aislados, ¿sí? Sino que la construimos justamente, y acá salta a nivel epistemológico, ¿sí? En la transacción con el otro, en el intercambio, en las subjetividades, ¿sí? En este caso no habla de que esté mediada por valores como pasaba con la teoría crítica, ¿sí? Sino que hay múltiples factores que hacen a la subjetividad, a la historia personal, a la formación que ustedes tengan, que va a hacer que ustedes entiendan o que cada uno de nosotros entendamos la realidad tal vez de una manera distinta, ¿sí? Existen ciertos consensos, por eso se arman, no sé, grupos políticos, por ejemplo, pero si hablamos de que un grupo de personas es partidaria de la política A, ¿sí? Los peronistas, o los radicales, o los macristas, o los kirchneristas, A ver, al interior, si nosotros empezamos a indagar, todos los macristas piensan exactamente igual, todos los kirchneristas piensan exactamente igual, todos los peronistas, todos los radicales piensan exactamente igual. No, no, cada uno va construyendo su propia realidad y en algún momento, ¿sí? En algún momento vamos a encontrar pequeñas, sutiles diferencias. Se comparte una idea general, ¿sí? Se comparte una idea general, pero no significa que construyen exactamente la misma realidad. Ustedes mismos son un grupo que se está formando, ¿sí? Que se está formando a nivel profesional y que comparten la misma, la misma formación educativa, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos entiendan a la fonoaudiología y el papel que desempeña exactamente de la misma manera, que todos entiendan los ámbitos, ¿sí? Los ámbitos de aplicación exactamente de la misma manera, ¿sí? Pueden haber diferencias y ustedes van a consensuar, ¿sí? O sea, hay cosas en las que van a estar de acuerdo, ¿sí? Hay cosas en las que van a estar de acuerdo y que van a tener un punto de vista más o menos común, pero si profundizamos muchas veces, ¿sí? Si profundizamos muchas veces, vamos a ver que también existen diferencias de fondo, ¿sí? También existen diferencias de fondo. Eso se va afinando, digamos, se va afinando en la interacción, se va afinando en la interacción con otros. Eso nos permite construir, la interacción con los otros nos permite construir la realidad, ¿sí? Y afinarla. Mientras más interactuamos con otros, bueno, más podemos saber si estamos en la misma sintonía o en qué,
o en qué aspectos diferimos al construir esa realidad, ¿sí? Pero básicamente, en este caso, se postula que digamos, ontológicamente el relativismo, porque cada realidad va a ser distinta, ¿sí? Cada realidad va a ser distinta. Y en este sentido, a nivel metodológico, también está la dialéctica, ¿sí? La ida y vuelta, y en la interacción con la subjetividad del otro, con lo que el otro piensa, con lo que el otro siente. Hay intercambios, ¿sí? Hay intercambios que hacen que nosotros vayamos creando una realidad que puede ser modificada, que puede ser alterada, ¿sí? Que puede ser alterada. Si no, pensemos en, bueno, ¿cuántas veces hemos tenido una idea determinada, ¿sí? Acerca de un fenómeno, de un hecho, y a partir de la conversación con otra persona que tiene una idea distinta y que tiene un buen argumento, quedamos convencidos de que, bueno, no era como lo pensábamos nosotros, ¿sí? Sino que la manera de ver lo que tiene la otra persona me parece más coherente, más justa, más lógica, más... Entonces, alteramos nuestra manera de concebir el mundo, ¿sí? Alteramos nuestra manera de concebir el mundo. ¿A partir de qué? De esto, de la interacción con el otro, ¿sí? A partir de la interacción con el otro. Vamos a ver, positivismo, pospositivismo, teoría crítica y posiciones ideológicas afines, ¿sí? Acá vamos a hacer un pequeño repaso para ver qué nos quedó. Se asume una realidad, en la teoría crítica a nivel ontológico, se asume una realidad aprehensible que alguna vez fue plástica, ¿sí? Pero que con el tiempo fue moldeada por estos factores que mencionábamos y se cristalizó, echó raíces en una serie de estructuras, ¿sí? En una serie de estructuras que ahora inapropiadamente lo entendemos como lo real, ¿sí? Es decir, como una realidad natural inmutable, como que nunca me di cuenta que esto era así, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos actuar a nivel práctico, entonces necesitamos que la realidad, si bien es histórica, no esté cambiando absolutamente todo el tiempo, ¿sí? Que no esté cambiando absolutamente todo el tiempo. Entonces decimos, bueno, esto es así, ¿sí? Esto es así. Entonces actuamos en función de ese fenómeno concebido como algo real, ¿sí? Como algo real. Pero bueno, no deja de tener de fondo esta dinámica, no deja de tener de fondo, ¿sí? Esta dinámica histórica, ¿sí? Esta dinámica histórica. Bien, bien. Eh, A nivel epistemológico, es transaccional y subjetivista. Se considera que el investigador y el objeto investigado forman una cadena interactiva, ¿sí? Con los valores del investigador y de los otros en una situación específica, influenciando inevitablemente la investigación, ¿sí? Que es lo que decíamos hace rato. Los resultados de esta investigación van a estar mediados por los valores, ¿sí? Y esto desafía la distinción entre ontología y epistemología, es decir, la manera de ver la realidad y la interacción con otros, decíamos, porque a partir de aquí, de este paradigma y el constructivista, a nivel epistemológico ya no hay un dualismo, no hay una separación entre sujeto-objeto, ¿sí? No hay una separación entre sujeto-objeto. Y lo que podemos llegar a conocer, ¿sí? Porque decíamos, a nivel ontológico, es cómo concebimos la realidad y qué podemos llegar a conocer de esa realidad. Lo que podemos llegar a conocer tiene que ver con la interacción, tiene que ver o va a surgir de esta interacción entre el investigador y un objeto o un grupo, ¿sí? Un grupo. Entonces, imaginen que si hacemos un análisis desde la teoría crítica, ¿sí? Pero el investigador es un investigador puramente positivista, ¿sí? Que se cree totalmente separado del objeto, los resultados a los que va a llegar van a ser unos. Ahora, si el investigador, en cambio, no tiene esta mirada positivista y se involucra con el grupo con el que está trabajando, ¿sí? Los resultados pueden llegar a ser muy diferentes, ¿sí? Mucho más enriquecidos pueden llegar a estar esos resultados, ¿sí? Eh, y a nivel metodológico dijimos que era dialógico y dialéctica. Esta interacción,
¿sí? Requiere el diálogo entre el investigador y los sujetos de investigación. Y ese diálogo debe ser de naturaleza dialéctica, ida y vuelta, ¿sí? De ida y vuelta. Para transformar la ignorancia y la falta de conciencia, es decir, para transformar esa realidad que estaba cristalizada en una mayor toma de conciencia, viendo cómo esas estructuras deben ser modificadas, ¿sí? Es decir, con lo que nosotros como investigadores nos podemos llegar a encontrar es con que hay una realidad ya construida y cristalizada, ¿sí? Y a partir de ese diálogo y esa interacción, se trata de que se deconstruya esa realidad, ¿sí? Que veamos cuáles son los fundamentos de esa realidad para poder transformarla, ¿sí? Acá en este sentido, Giroux habla de una transformación intelectual, ¿sí? Que saca a la luz aquellas formas de conocimiento histórico que apuntan a experiencias de opresión, sufrimiento, conflicto y lucha colectiva, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, no sé, actualmente una de las cuestiones que no tiene que ver específicamente con la fonoaudiología, ¿sí? Pero una de las cuestiones que se debate o una pugna que hay es en la educación de los niños, ¿sí? En la educación de los niños. Y mucha gente dice, no, antes nos tenían cortitos y si hacía algo mal te pegaban con tal cosa y mira lo que soy yo, eh, un tipo derecho, ¿sí? Entonces, bueno, esa era una concepción y era una realidad, ¿sí? Que generacionalmente es muy distante de la que puede haber ahora, ¿sí? Pero era una realidad que estaba cristalizada. Entonces, ¿de qué manera uno puede hacer la transformación? Bueno, a partir del diálogo, ¿sí? A partir del diálogo y el intercambio de ideas, ¿sí? Uno puede llegar a tomar dimensión, digamos, de esta falta de conciencia de lo que son los derechos de los niños, por ejemplo, ¿sí? Y de esa manera tratar de producir transformaciones. Entonces, aquellas personas que estaban de acuerdo con el castigo físico, por ejemplo, a los niños, en un momento dado llegar a concluir, bueno, sí, en realidad hay otras maneras de educar, ¿sí? Que no implican la violencia y que no conducen a dañar a nadie, ¿sí? Y que pueden ser mucho más amenas, mucho más saludables para las dos partes, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son a las que apunta, a nivel metodológico, ¿sí? La teoría crítica. Bien. Y en relación al constructivismo, ¿sí? Dijimos que la ontología es relativista, entonces las realidades se captan en forma de construcciones, ¿sí? Es decir, siempre pensamos en la realidad como una construcción, algo que armamos y que estamos constantemente armando y modificando, ¿sí? Esas construcciones son múltiples y están basadas en la experiencia social, ¿sí? Es decir, en la interacción con otros de naturaleza local y específica, que es lo que habíamos dicho, ¿sí? Es decir, cada lugar, cada región, cada contexto tiene su particularidad y tiene su influencia en la construcción de las realidades, ¿sí? Es decir, pensemos a ver, pensemos en lo siguiente, la transmisión del virus, ¿sí? Actualmente, la transmisión de coronavirus, no va a ser entendida muchas veces de la misma manera en un contexto urbano que en un contexto rural, ¿sí? Por eso muchas veces cuando llega a los contextos rurales hace desastre. Primero porque, eh, nada, por ahí uno construye una realidad determinada y es, bueno, nosotros estamos alejados de todo eso, no va a pasar, siempre tomé mate con otros y nunca me pasó nada, etcétera, 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 ¿sí? Por ahí en parte capaz que es prejuicio mío, pero digamos, esto de la lejanía respecto de los centros urbanos, ¿sí? Hace que se perciba como más fuera de riesgo esa población, ¿sí? Más fuera de riesgo a esa población, que se perciba a sí misma como más fuera de riesgo. Entonces, eh, pasa lo mismo con otras temáticas también, o sea, no solamente con la transmisión del virus, no sé, con las drogas, por ejemplo, ¿sí? Entonces también, pero si siempre fue un pueblo tranquilo, no entiendo cómo ahora
está pasando lo que está pasando a partir de que llegó la droga, por ejemplo, ¿sí? Digamos, estas son cuestiones que se dan muchas veces en muchos pueblos, ¿sí? Que están más alejados de los centros urbanos y que su construcción de la realidad no es ni mejor ni peor, es diferente, ¿sí? Es diferente de la construcción de la realidad que se puede hacer en una ciudad, por ejemplo, ya sea respecto a la transmisión del virus, respecto a la droga, respecto a lo que sea, ¿sí? Es decir, pasa también con la discapacidad, ¿sí? Pasa con la discapacidad también. Hay sectores, ¿sí? O sea, hay construcciones de naturaleza local que muchas veces buscan explicar la discapacidad como resultado de alguna característica que puedan llegar a tener los padres, por ejemplo, ¿sí? Pero que muchas veces no tienen nada que ver, y no tiene nada que ver con una explicación genética, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son formas de construirse y explicarse el mundo y que muchas veces en la interacción se refuerzan, ¿sí? Se refuerzan. Pero no significa que no sean realidades que no puedan llegar a cambiar. Entonces uno puede dar una charla informativa, por ejemplo, y a partir de esa charla informativa algunos empezar a replantearse las ideas que tenían acerca de la discapacidad, la droga o la transmisión del virus, por ejemplo, ¿sí? Entonces por eso es importante por ahí también la circulación de información. Bien. Estas construcciones, lo que decíamos recién, no son ni más ni menos verdaderas, ¿sí? Sino que pueden ser más o menos complejas, más o menos estructuradas o sofisticadas, ¿sí? Hay verdades más estructuradas, más argumentadas, ¿sí? Y hay verdades que tienen una estructura más débil y que no se pueden sostener tan fuertemente. Entonces, las construcciones son alterables, ¿sí? Por lo tanto, las realidades, ¿sí? Que están asociadas a estas construcciones también son alterables. Es decir, no es que se construye una realidad y esa realidad queda inmutable. No, está cambiando todo el tiempo, o está al menos la posibilidad de que pueda cambiar todo el tiempo, ¿sí? Bajo la influencia social, de la interacción social. A nivel epistemológico dijimos que era transaccional y subjetivista, ¿sí? Se da por supuesto que el investigador y el objeto de investigación están relacionados, interactúan, por lo tanto los resultados, ¿sí? Por lo tanto esos resultados son creados, ¿sí? No significa que sean no verdaderos ni nada, los resultados son creados, ¿sí? Y son realidades que, digamos, se crea una nueva realidad. Este resultado es una nueva realidad que se crea a partir de esta interacción y que tiene aplicación en ese contexto, ¿sí? Tiene aplicación en ese contexto. Desaparece, bueno, por lo tanto también la distinción entre ontología y epistemología, porque si están interactuando y en influencia mutua, lo que sea real va a ser lo que se construya a partir de esa interacción, ¿sí? Lo mismo que pasaba con la teoría crítica. Y a nivel metodológico, decimos que es hermenéutico y dialéctico, es decir, la naturaleza variable y personal, ¿sí? Intramental, es decir, intrapsíquico de cada persona, ¿sí? De estas construcciones sociales, sugieren que las construcciones individuales, lo que decíamos hace rato, pueden ser extraídas y refinadas a partir de la interacción entre investigador y los que responden, ¿sí? Es decir, el investigador, ¿qué es lo que hace desde una perspectiva constructivista? Pregunta y quiere saber cómo esa persona que estamos entrevistando, por ejemplo, ha construido la realidad, ¿sí? Cómo esa persona que estamos entrevistando ha construido la realidad. Entonces esa persona se ve, en cierta manera, llevada a, digamos, repasar cómo ha construido esa realidad, ¿sí? Refinar en estos aspectos, ¿sí? En hacer foco en, bueno, ¿por qué yo pienso lo que pienso? O qué es lo que pienso acerca de una temática determinada, ¿sí? Entonces, bueno, cuando en las clases presenciales, cuando teníamos clases presenciales, hacíamos por ahí un ejercicio de esto, ¿sí? Hacíamos un ejercicio de esto donde alguien se postulaba y empezábamos a hacer este tipo de preguntas para indagar en la subjetividad, obviamente en temas que no
que no sean tan complejos, ¿sí? Tan complicados, pero muchas veces, digamos, en este tipo de entrevistas, uno está, con este tipo de abordajes, aquellas personas que son entrevistadas, por ejemplo, se ven en la necesidad de, bueno, empezar a buscar mentalmente por qué dicen lo que dicen, ¿sí? ¿Por qué piensan lo que piensan? ¿Cómo llegaron a pensar eso? Y ojo, nunca, jamás para juzgarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos entrevistar a una persona que tiene una posición que es totalmente opuesta a la nuestra. Nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra posición respecto de una temática para que justamente esa posición no trate de influir o cambiar o enjuiciar a la persona que estamos entrevistando, ¿sí? Eh, lo que decíamos hace rato, o sea, si hay alguien, si estamos trabajando con padres de un niño que tiene algún tipo de disminución, ¿sí? De disminución acústica, vamos a preguntar, por ejemplo, bueno, ¿qué controles se le han hecho? ¿Sí? Y si nos dicen que nunca se le hizo un control, desde estas perspectivas, no tenemos que juzgarlos. O sea, la idea no es juzgarlos, ¿sí? Sino la idea es, bueno, ver cuáles son las situaciones que han llevado a que no se hagan esos controles, o cuál es la perspectiva, la mirada de ellos, porque puede ser que no le den importancia, como decíamos en algún momento, bueno, pero si le hablas un poco más fuerte, escucha, ¿sí? Entonces, pueden ser posiciones de este tipo, pueden ser factores económicos, factores sociales, factores laborales, la formación, la manera, o sea, pueden haber un montón de cuestiones implicadas en esta situación, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de captar esa subjetividad, ver cómo esos papás ven la problemática de su hijo, si lo ven como una problemática o no lo ven como una problemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos puede ayudar a apalancar un punto para poder actuar después, ¿sí? Si nosotros simplemente juzgamos, lo que vamos a obtener es que tal vez los padres no vengan más a la consulta. O sea, fue la última consulta que tuvieron, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros construimos nuestras realidades, ¿sí? Construimos nuestras realidades de manera personal, ¿sí? De manera personal, individual, pero siempre en la interacción con otros. Nuestra realidad nunca va a ser igual a la de otros. Vamos a compartir muchos puntos, ¿sí? Pero es muy difícil que sea exactamente igual a la de otros, ¿sí? Y pueden modificarse, pueden cambiar, ¿sí? Por eso decimos, estas construcciones, siempre variables, ¿sí? Se utilizan o son interpretadas utilizando técnicas convencionales de hermenéutica, es decir, esto de la interpretación y tratar de entender y comprender, ¿sí? Lo más cabalmente posible cuál es el punto de vista de la otra persona, ¿sí? Cómo se expresa la subjetividad del otro en lo que nos va diciendo, ¿sí? Y se comparan y contrastan a través de un intercambio dialéctico. Esto quiere decir que nosotros también preguntamos para reasegurarnos al otro si lo que nosotros estamos entendiendo de lo que nos explica es así o si estamos equivocados, ¿sí? Si es así o si estamos equivocados. Tratamos de armar una construcción consensuada que sea lo más estructurada posible, desarrollada, ¿sí? Con respecto a construcciones o a las realidades que habíamos construido anteriormente. Bien. Eso sería, digamos, esto era lo que nos estaba faltando a nosotros, ¿sí? La mirada de estos dos paradigmas, que si ustedes se fijan, lo que resaltábamos o lo que destacábamos hace un rato. Por una parte, cambia totalmente a nivel ontológico, ¿sí? Sobre todo con el constructivismo, que dice, bueno, las realidades son construidas, ¿sí? La realidad es relativa a quien lo construye. La realidad es relativa a quien lo construye. Y la teoría sociocrítica que dice, bueno, existe una realidad que nosotros la pensamos como aprehensible, ¿sí? Pero esta cambia históricamente, ¿sí? En función de estos factores. Y el otro cambio grande es a nivel epistemológico, ¿sí?
que se da esta transacción entre el investigador y quienes participan de una investigación, los actores implicados en esa investigación, donde ya hay una influencia mutua, ¿sí? Y muchas veces, a partir de esa influencia, es que se pueden llegar a producir los cambios y que se genera el conocimiento, ¿sí? Es decir, solamente a partir de interactuar el investigador y las personas investigadas, por ejemplo, es que se puede generar conocimiento. Si hubiese ese dualismo que plantea el positivismo, por ejemplo, no habría interacción. Y si no hay interacción, para el constructivismo, por ejemplo, no se puede construir conocimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que era tan importante para unos paradigmas, para otros, ¿sí?, debe derribarse para poder generarse el conocimiento. Caso contrario, no se podría llevar adelante. Entonces, un ejercicio, digamos, que muchas veces proponemos es, estos paradigmas no son ni mejores ni peores, son diferentes, ¿sí? Son cosmovisiones y son formas de ver el mundo, formas de entender el mundo. Entonces, lo que uno debiera hacer es revisar para dentro suyo, ¿sí?, sus propias prácticas para poder ver, bueno, con qué características tiene o qué características toma de estos distintos paradigmas, ¿sí? Ustedes me decían que todavía no han tenido prácticas, ¿no? No, profe. Bien. ¿Iban a tener este año? Sí. Ah, el año que viene. El año que viene. Bien. ¿En quinto? ¿En quinto las prácticas? ¿Ahí en la clínica? Bueno, me están diciendo que sí. Sí, profe. Bien, 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 bien. Entonces, pero bueno, no hace falta por ahí la práctica tampoco, ¿sí? Es decir, sin que uno entre en el contacto, en la interacción, ¿sí?, con pacientes, uno también puede ya empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa a partir de la lectura de distintas situaciones? ¿Sí? A partir de la lectura de casos, por ejemplo. Uno podría pensar, bueno, ¿qué haría yo en esta situación? ¿Cómo lo abordaría? ¿Desde qué lugar lo abordaría? ¿Sí? ¿Iría a la interacción o soy más de plantear un dualismo, de una distancia que porque me siento más cómoda, porque me permite trabajar, porque tengo más claridad para pensar, o prefiero más la interacción y ver qué es lo que le pasa, por más que el paciente a veces no me cuente cosas que sean específicamente relativas al diagnóstico por el que viene, pero que pueden llegar a tener alguna importancia, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones por ahí está bueno revisarlas cuando digo prácticas, no me refiero ahora a las prácticas con pacientes, sino a la vida de uno mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos paradigmas que nosotros tenemos no aplican, desde mi punto de vista al menos, no aplican solamente al momento de hacer la investigación, ¿sí?, sino a la vida en general, cómo concebimos a las otras personas, ¿sí?, cómo concebimos al resto de las personas con las que interactuamos. Entonces, está bueno por ahí hacer una revisión, ¿sí?, no tanto para saber, para ubicarnos en un paradigma específicamente, meternos en un cajoncito paradigmático, ¿sí?, sino para tenerlo en cuenta al momento de abordar una investigación. ¿Desde qué punto ustedes estarían más cómodas, ¿sí?, abordando una investigación? ¿Qué es lo que les puede producir mayores beneficios, un conocimiento más profundo, ¿sí?, al momento de abordar una investigación, ¿sí? Entonces, bueno, hay personas por ahí que se posicionan, como les decía en algún momento, hay personas que se posicionan más desde un pospositivismo, muchas veces son para el paradigma pospositivista y esta dualidad y este tratar de ser objetivo suele ser más cómodo tal vez para trabajar los primeros años que uno va ejerciendo la profesión hasta que se va aflojando de a poco y va diciendo, bueno, la interacción con los pacientes no influye tanto en los resultados tal vez, o me lleva a generar otro tipo de información que también me es muy útil para poder intervenir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno se va adecuando a las distintas situaciones, pero es importante por ahí, es importante y está bueno, ¿sí?, poder identificar qué características comparten o en qué situaciones comparten, son más pospositivistas y en qué situaciones pueden llegar a ser más
no sé, constructivistas, por ejemplo. Si se puede adoptar más de un paradigma para una investigación e intervención. Sí, sí, a ver, esta es opinión personal, esto no lo dice Google Lincoln y es una opinión más a nivel personal. Yo creo que sí, ¿sí? En tanto no, digamos, cuando yo les hablaba del tema de las metodologías cualitativas y cuantitativas, les decía que también hay otro tipo de metodologías, ¿sí? Que son las metodologías mixtas. Entonces, las investigaciones cuantitativas están más ligadas al positivismo y pospositivismo, mientras que las cualitativas están más ligadas a esto de el constructivismo y la teoría crítica, ¿sí? Yo creo que al realizar una investigación mixta, uno tiene una pata puesta en el pospositivismo y la otra puesta en el constructivismo, ¿sí? O en la teoría crítica. Entonces, para mí sí, una investigación puede adoptar más de un paradigma, ¿sí? Y eso lleva, de hecho, para mí lleva a mejores resultados, ¿sí? Resultados más integrales y más ricos que adoptar solamente un paradigma y por ende una perspectiva cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Que es lo que hablábamos por ahí en alguna de las clases. Podemos tomar un test, ¿sí? A la población y a partir de los test que nos den o muy altos o muy bajos, bueno, hacer entrevistas a ese grupo para ver qué es lo que está sucediendo, por qué, nada, por qué el nivel de cuidado de los hijos, por ejemplo, es tan bajo en algunos sectores y tan minucioso, ¿sí? Tan casi sobreprotector en otros, por ejemplo, para ver cuáles son los motivos. O podemos hacer al revés, ¿sí? Empezar a ingresar a algún sector, alguna región local específica, ¿sí? Y entrevistamos sobre alguna temática y a partir de esas entrevistas que tomamos vamos analizando cuáles son las cuestiones que están más urgentes y en función de esas cuestiones armar un cuestionario, en función de esos temas armar un cuestionario, por ejemplo, que se pueda aplicar a toda la población para hacer una evaluación de todos los que participan de esa comunidad, ¿sí? Entonces, necesariamente cuando yo aplico la entrevista, por ejemplo, tengo que ser más cualitativo, más flexible, más abierto, tengo que dejar que la persona hable y que se explaye y ver qué es lo que a la persona le parece importante destacar, ¿sí? En muchos casos vamos a ver que en las investigaciones cualitativas nosotros vamos con una idea y queremos indagar sobre una temática determinada y vemos que el primer entrevistado nos dice que el tema sobre el que nosotros le estamos preguntando sí, le preocupa, pero no tanto como tal otro tema. El segundo entrevistado lo mismo. Más me preocupa tal otra cuestión. Entonces vamos viendo que en realidad la preocupación de esa comunidad no está dada por lo que nosotros pensábamos que era urgente, sino que es otro tema. Y nuestra investigación cambia de objetivos, se desvía, y terminamos haciendo una tesis, por ejemplo, sobre otro tema del que teníamos planteado en un principio, ¿sí? Entonces nos rompe a nosotros las estructuras, pero nosotros también tenemos que aprender, digamos, a romper esas estructuras muchas veces, ¿sí? Porque pues lo que queremos es una transformación en ese grupo, en esa comunidad, para que pueda tener una mejor calidad de vida, ¿sí? No podemos imponer muchas veces nosotros lo que es importante para ellos. Justamente al hacer un análisis de la subjetividad, de la manera de esa comunidad de entender el mundo, tenemos que estar dispuestos a eso, a que ellos entiendan el mundo, esa comunidad entienda el mundo de una manera diferente a como lo entendemos nosotros, ¿sí? Y tener en cuenta factores que pueden estar influyendo, ¿sí? Factores que pueden estar influyendo. Pensemos en que ustedes son un grupo, y me pasó a mí también, y le ha pasado a todo estudiante, somos un grupo de personas que en muchos casos viene de otras provincias, tienen la posibilidad de alquilar, más allá de que la universidad es pública y gratuita, tienen la posibilidad de alquilar, en algunos casos no tienen que trabajar mientras están estudiando, entonces es una posición diferente, ¿sí? Muchas veces a la de las comunidades a las que nosotros vamos a hacer la investigación, ¿sí? A las que nosotros vamos a hacer la investigación. Es importante, por ejemplo, para nosotros cursar o hacer una carrera universitaria, tener un título. Entonces, esas son cuestiones que muchas veces, ¿sí? nos distancian de distintos tipos de
de distintos tipos de comunidades, ¿sí? Ya sea porque hay comunidades que, más vulnerables, por ejemplo, donde el título universitario no es ni siquiera pensado a veces como una profesión, u otras comunidades donde el dinero circula de una manera tal que no necesitan preocuparse por tener un título porque van a seguir en el, no sé, en el negocio de la familia, por ejemplo, ¿sí? Que está consolidado hace 50 años. Entonces, eh, digamos, uno lo que tiene que saber es cuál es la distancia y reconocer esos elementos que hacen a la distancia entre uno como investigador y aquel target, objetivo, o participante o comunidad a la que uno se dirige a hacer la investigación, ¿sí? Porque eso muchas veces nos ayuda a detectar posibles inconvenientes que podamos tener al momento de interpretar la información, ¿sí? Pero bueno, esto, ya les digo, esto es más a nivel personal. Google y Lincoln no dijeron nada de esto en su texto, ¿sí? Pero me parece que son cuestiones que por ahí hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Para que no nos influyan en los resultados. Sí, me parece que les conté a ustedes, o sea, anécdotas acerca de distintas investigaciones que estaban basadas en un prejuicio, ¿sí? En qué se gastan la plata las personas del plan de inclusión, ¿sí? Es más, la pregunta inicial era, eh, indagaban hasta el modelo de teléfono que tenían, ¿sí? Entonces, eso era una investigación que no conducía a ningún lado, en primer lugar porque no era una investigación como tal, ¿sí? Está asignada por un prejuicio, ¿sí? Por un prejuicio. Y ese prejuicio estaba en que las personas que trabajaban en los planes cobran el dinero y se van a comprar un teléfono, ¿sí? Entonces, esto se los había contado, me parece, ¿puede ser? Yo no recuerdo, profe. Bien, No, profe, no nos contó. ¿no? Bien, Camila y Aldana me dicen que Ah, sí. igual ahí ponen que sí. Bien, bien. Bueno, pero lo retomo entonces muy resumidamente. El tema es, en eso que no era una investigación, ¿sí? Era un planteo, lo que digamos, fue una lucha muy grande para poder vencer esas ideas propias, personales, y transformarlas en una pregunta de investigación como tal, ¿sí? Armar el instrumento costó horrores porque presentaban el instrumento y habían correcciones porque las preguntas eran tendenciosas, o sea, tendenciosas en el sentido de que se orientaban a comprobar lo que el grupo pensaba, ¿sí? La idea que el grupo tenía. Y uno cuando hace, ajá, bien, bien, bien. En la clase anterior lo he dado como ejemplo. Y en este sentido, el, eh, nada, costó un montón armar el instrumento de recolección de información porque es ese atravesamiento desde el prejuicio, ¿sí? Ese atravesamiento desde el prejuicio les impedía conocer la subjetividad, ¿sí? Conocer la subjetividad. Entonces armamos un instrumento lo mejor que pudimos, ¿sí? Lo mejor que pudimos. Y bueno, cuando volvieron de tomar el instrumento, ajá, ahí está. Yo les decía, eso les había dicho la clase pasada, que volvían enojados, ¿sí? Que volvían desconcertados, incluso enojados, porque no les habían contestado lo que ellos esperaban, ¿sí? Entonces, bueno, uno dice, esto lo tiene que tener en cuenta uno como investigador, ¿sí? Uno como investigador tiene que tener en cuenta este tipo de cosas, porque hace a que pueda arribar a mejor información o no. Si uno está cegado por una idea y piensa que porque la persona tiene ciertas características nos va a responder determinada cosa, ¿sí? Nos va a dar determinada respuesta, entonces en ese caso estamos jodidos básicamente, porque no vamos a ir a hacer una investigación, no vamos a descubrir la subjetividad, vamos a probar una teoría, y es nuestra teoría, ¿sí? Y no es el espíritu de las investigaciones desde los paradigmas constructivistas y sociocríticos, ¿sí? Ni siquiera del postpositivista, porque es una teoría, una hipótesis basada no sé, en un prejuicio, ¿sí?
Las hipótesis desde el pospositivismo tienen un fundamento, tienen un argumento lógico, ¿sí? Que no tiene que ver justamente con los prejuicios del investigador. Entonces, por eso les digo, no era ni siquiera una pregunta de investigación. No se podía posicionar ni en los paradigmas alternativos, ni siquiera en la posición aceptada, ¿sí? Bien. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bien, bien, bien. ¿Alguien más? Ujú. Profe, yo tengo una duda, pero nada que ver con la clase. Es sobre Sí, el aula virtual, sí. que no Sí. me deja ver los avisos. Me sale un cartel que no dispongo de un permiso para ver los debates del foro. Y por eso Ay, no me entero cuando mandan los links. sí. Le Así que no pasa, sé qué será. para que veo tu nombre, porque justo tengo un cartel enfrente de, enfrente de tu foto que no me deja ver el nombre. ¿A alguien más le ha pasado? Luciana, No, a mí no, profe. ¿pueden entrar sin problemas? Sí, profe. Ah, mira. Bueno, ahí Mauro pide que le envíen un mail, ¿sí? Y vamos viendo el tema cómo solucionarlo, Bueno, profe, gracias. ¿sí? No, de nada, de nada, de nada. Bien. Bueno, si no hay más dudas, nos encontramos entonces en la próxima clase. Profe, la próxima clase, ¿con qué seguimos? Tengo que ver el programa. Tengo que ver el programa porque justamente hoy me Está bien. estaba organizando porque estoy dando a cuatro cursos distintos, entonces hoy decía, bueno, tengo que armar un cronograma para ir anticipando esto. Pero vamos a seguir, es muy posible que sigamos con el proceso de investigación, ¿sí? El proceso de investigación cualitativo. Es decir, vamos a ver las generalidades del proceso, el esquema del proceso de investigación para después ir entrando en cada una de las fases, ¿sí? Por lo tanto, es posible que subamos el libro o el link, no sé si puedo subir el link del libro de Rodríguez Gómez, ¿sí? Para que va a ser uno de los libros que vamos a tener como referencia, ¿sí? Pero es muy posible que ya vamos a entrar en lo que es el proceso de investigación, ¿sí? El esquema general del proceso de investigación para ir luego profundizando. Sí, Solange. Me parece que ibas a preguntar algo, Solange. Ok. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo de mi parte no, profe. Bien. No, Bien. profe. Profe, yo Bueno. también tenía algo sobre el aula virtual, de que si Sí. podían cada vez que publicaban un aviso, que nos llegue al mail, como que nos avise al mail que subieron algo. Ah, bueno. Bien, Listo. gracias. Eso creo que lo tendría que hacer. Bueno, yo lo voy a charlar con Mauro. Pero me parece que la forma en que le llega el mail es mandarlo como un mensaje. Me parece. Ya le voy a preguntar bien a Mauro. Vamos a charlar con él. Bueno, gracias, profe. De nada. Bien, bueno, si no hay preguntas entonces, nos encontramos en la próxima clase. Chao, profe. Adiós, nos vemos. Chao, Que profe, estén bien. gracias. Chao, profe. Chao, profe. Adiós, nos vemos.